Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Díaz Aguirre Abogados. El día de hoy voy a platicar un poco con ustedes sobre mitos jurídicos en materia penal. Esta pregunta se las hicimos en redes sociales y el día de hoy vamos a desmentir si son o no son mitos algunos de los comentarios que nos dejaron. Empecemos por... Alguien nos dejó un comentario que dice que una vez que estás en un penal, es decir, en un reclusorio, es casi imposible salir o zafarte. Es importante y creo que este sí resulta ser un mito. Uno, porque tienen que atender esencialmente a la estrategia que van a planear enseguida del procedimiento. Ojo con lo que voy a comentar. Todos los mitos que vamos a ver es gente que posiblemente sí cometió el hecho delictivo y no que en el transcurso pudiera estar por una fabricación del delito o por otra causa excluyente del mismo. No, vamos a hablar sobre gente que de alguna manera tienen a veces, dicen, oye, es que yo sí cometí esta situación o yo sí hice esta otra cosa. Vamos a hablar sobre estos mitos en relación a los casos de este tipo. Pero a ver, una vez que una persona está en un penal, es imposible zafarte. Este sí resulta ser un mito, como les había comentado, porque pasa que las personas que luego son trasladadas de agencia ministerial a reclusorio, a veces no cubren diversos elementos, como cuáles, un riesgo de cautela, tienen un riesgo de cautela y esa es la razón por la que la gente del Ministerio Público no lo puede dejar en libertad. Dos, representa un riesgo para la víctima, para la investigación o porque no hay manera atendiendo al delito por el que lo tenga que dejar salir y entonces el Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva. Esas pueden ser las razones por las que pueden trasladar a una persona al reclusorio pese a haber cometido un hecho delictivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Trazar una estrategia correcta para que en su momento, junto con el abogado, puedan determinar cuáles son estas salidas que tiene la persona que cometió el hecho delictivo para poder salir durante el procedimiento. Una de ellas puede ser a través de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional, inclusive en una terminación anticipada del mismo, que puede ser un procedimiento abreviado. Ojo, generalmente también hay asuntos en los que pese a haberlos trasladado al reclusorio, no se controla la detención y entonces este es otro momento en el que la persona puede salir en libertad, o otro momento en audiencia inicial es que no lo vinculen a proceso por no existir los elementos que le exige el 316. Entonces, es un mito completamente el hecho de que digan, oye, me van a trasladar al reclusorio y ya no voy a poder salir. No, como les comentaba, es cuestión de definir la estrategia a seguir para ver si el delito por el que en su momento les van a imputar o los van a llevar a juicio amerita cualquiera de las salidas que les he comentado. 2. Te vas a ir al reclusorio por cualquier delito. Ojo, mayoritariamente los delitos que contempla el Código Penal de la Ciudad de México, que es de donde nosotros estamos tratando estos temas, ameritan penas de prisión. Pero ojo, como les acabo de comentar, el procedimiento como tal en el procedimiento como tal aparecen diversos mecanismos por los cuales, uno, la persona no se hará acreedora a una condena, a una sentencia condenatoria y que eso en su momento la haga quedarse en prisión. Acuérdense, y de hecho son comentarios que también me dejan a través de los videos de YouTube y de los que me preguntan mucho respecto de los requisitos de procedibilidad y estos temas respecto de si va a salir la prisión preventiva, etcétera. Es importante que, si bien todos los delitos o mayoritariamente los delitos traen como pena la de prisión, no significa que por eso va a haber una sentencia condenatoria o en su caso una sentencia absolutoria, sino que, como ya les comenté, pueden optar por diversas salidas a través del procedimiento que les dan la pauta a ustedes de, uno, no reconocer que la persona es culpable o inocente, sino reparar el daño y hacerse acreedores a una medida menor. Como alguna firma,
pero esto depende, como les decía, estrategia y el mecanismo de salida que tengan o por el que vayan a optar, que más beneficios les dé. Que nos pusieron, otro mito del que quiero hablar es me pusieron un comentario en donde dicen el mito del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo, este no es un mito, en la práctica sí existe, solamente que sí quisiera recalcar una situación. Mayoritariamente, cuando tenemos una persona detenida en agencia ministerial, nosotros como abogados tenemos que buscar, uno, en específico saber qué sucedió en realidad con la versión que tenga el cliente, pero dos, buscar salvaguardar tres situaciones que son las de las medidas cautelares. Esas son la clave con las cuales yo les decía, pueden en audiencia inicial optar por un mecanismo que les beneficie a las personas. La medida cautelar, acuérdense, tiene tres finalidades. Uno, el riesgo de la víctima, el riesgo de la investigación y el riesgo de fuga. Entonces, si nosotros buscamos salvaguardar estas situaciones a través de lo que nos establece el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional, en la investigación, siempre y cuando el Ministerio Público no vaya a solicitar prisión preventiva, durante la investigación de las 48 horas que tiene el Ministerio Público, una vez detenida la persona, se puede ir en libertad. Esta situación ustedes la pueden hacer del conocimiento una vez que, como abogados, defensores en este caso, se hacen presentes en la carpeta, aceptan, protestan el cargo, y una vez que ustedes analizan todos los actos de investigación que hasta ese momento tiene el Ministerio Público, dices, oye, mira, estamos hablando, no sé, de un ejemplo, robo, no tiene violencia, sabemos que trabaja de alguna manera en alguna otra cosa, vive, tiene un lugar establecido, o en todo caso, no representa, él se va a comprometer a no molestar a la víctima, etc. Entonces, estamos salvaguardando los tres principios o las tres finalidades de la medida cautelar, y entonces yo les propongo que se atrevan a solicitarlo ante el Ministerio Público. ¿Cómo sabe el Ministerio Público si va a solicitar prisión preventiva o no? A través de lo que se allegue en las primeras 48 horas. Entonces, ustedes que generalmente les van a aceptar este tipo de medida de que se vaya en libertad durante la investigación, ya más pegada a la hora 45, 46, ya muy en el término de la investigación. Entonces, pero sí es importante que lo soliciten, que quede asentado para que en su momento el Ministerio Público tenga la oportunidad de acordar o no dicha petición. Entonces, ojo con esto. No es un mito, como les comento, atrévanse a proponerlo, es importante porque, como les decía, puede ser un primer momento en el que la persona se puede ir en libertad. Ojo, eso no lo está deslindando de la posible responsabilidad que pueda ser acreedor, sino que, como les decía en uno de los videos, este es un sistema que debe de generar confianza, y si el imputado en su momento, pese a haber cometido el hecho delictivo, genera esta confianza en el Ministerio Público y en el futuro en el juez, podrá tener beneficios durante el procedimiento. Entonces, ¿qué debe de hacer su abogado? Solicitarlo para que en su momento se haga acreedor a esta situación. Ahora, otro comentario que nos pusieron fue que con la fianza quedas libre, en el sentido de que sustituye la pena de prisión con dinero y por ende impune. Ojo, no. También, bueno, sí resulta ser un mito, pero más bien resulta ser una errada práctica y desconocimiento de la misma ley que se tiene respecto de las medidas cautelares. Que en este caso es la fianza, resulta ser o estar dentro de las medidas cautelares, en principio de las que contempla el 155 del Código Nacional y que aparece en el 155 fracción segunda respecto de la exhibición de una garantía económica, y va relacionado con el 172 respecto de la presentación de la garantía, y ahí en el 173 nos dice cuáles son los tipos de garantía. Entonces luego dicen depósito en efectivo,
fianza de una institución autorizada, hipoteca, prenda, etcétera, fideicomiso. ¿Qué está pasando? Que estamos confundiendo esta situación como que yo ya la dejo, yo ya me puedo ir, me puedo alejar del procedimiento, me puedo desentender. Lo que pasa aquí es que el juez, una vez analizados los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, podrá determinar si es procedente la imposición de esa medida cautelar respecto de la garantía. Elegirán de este catálogo del 173 a qué tipo de garantía nos referimos en específico, y por lo que entiendo de la pregunta es que es una garantía económica, pero ojo, eso, como lo dice, garantiza que te vas a ir en libertad una vez que el juez argumente por qué es posible esta garantía. Pero ojo, si tú ya no te presentas, esa garantía no se abona a la víctima, que ese también es un criterio o una errada apreciación de esta figura. No se abona a la reparación del daño, se lo queda el tribunal para la administración de justicia, etc. Y entonces, una vez que tú ya no te presentas, el juez, ¿qué dice el juez? ¿Qué crees? El Ministerio Público me está diciendo que pues, ya no vino, ya inclusive está solicitando la orden de aprehensión, y entonces yo declaro que este sujeto ya no va a venir, y entonces gira la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Por eso es importante saber definir qué figuras nos ayudarían en su momento a adquirir una libertad en el procedimiento, pero ojo, te tienes que seguir sometiendo al procedimiento, porque si no, como les decía, el juez en su momento va a decir, ya esta persona no se va a someter al asunto, búsquenlo. Pero si ustedes terminan el asunto, siguen presentándose pese a haber exhibido la garantía, esa garantía en su momento se les va a devolver. Por ejemplo, que él decía que era económica, si les piden garantizar con una fianza, que tienes que pagar dinero, por ejemplo, una garantía económica, pues ese dinero que les hacen depositarlo a través de un billete, será devuelto al concluir el procedimiento por cualquiera de las situaciones, por haber realizado un acuerdo reparatorio, una suspensión, por haber de alguna manera optado por un procedimiento abreviado, o simplemente si la realizaron en el transcurso de la solicitud de la medida cautelar y la vinculación al proceso, y entonces en el plazo constitucional dicen, ok, yo voy a optar por irme a las 72 o 144 horas, esa garantía, una vez que efectivamente el juez de control no vincula al proceso, le será devuelta. Por eso es importante saber qué figura aplica y para qué situación. Otro de los comentarios que dicen, no se preocupe, su asunto está en buenas manos, conozco al fiscal, juez, etc. Yo no dudo que muchos de los colegas efectivamente sí lo hagan, pero aquí ya esto es más un tema de corrupción que un mito. Por eso les digo, yo no creo que alguien como abogado los conozca, pero veo a veces poca eficacia por miles de asuntos que a veces son consultados en donde dicen, no, es que me dijeron que él conocía al Ministerio Público, que él lo iba a sacar por esta situación. Entonces, pues más bien ahí es un tema de corrupción que realmente un mito, podrían conocerlo y aún así no podría salir, pero bueno, eso lo dejo más a su criterio respecto de cómo resolver el asunto que ustedes quieren y a qué abogados someten estas situaciones. Ahora, finalmente voy a hablar de otro tema que dicen, te van a meter a la cárcel por una demanda. Es importante diferenciar las figuras, muchos se pelean a través de las redes sociales, que dicen en materia civil son demandas y en materia penal son denuncias, pero resulta que en materia civil también hay denuncias. Las denuncias de sucesiones, por ejemplo, pero en específico en materia penal son denuncias. En este caso querellas, etcétera, pero existe una denuncia. Entonces, aquí es un tema de términos,
más que un mito, pero donde dice te van a meter a la cárcel por una demanda, pues también es incorrecto, porque pese a que pueda existir una denuncia en tu contra, como te dije a través de este video, puedes optar por solucionarlo inclusive no solamente ante juez de control, sino en etapa ministerial a través de los mecanismos que establece el mismo Código Nacional, y someterse inclusive a pláticas conciliatorias para poderlo resolver. Entonces, no en todos los casos que exista una denuncia quiere decir que se concluirá con la cárcel. Les pido comentar el video, compártanlo, y como les comento, estas respuestas fueron recibidas a través de las redes sociales. En estos días también vamos a estar consultando futuros temas que quieren que tratemos, y si tienen alguna duda adicional o si quieren que hablemos respecto de algún tema, háganoslo saber para que sea materia de nuestros futuros videos. Nos vemos, hasta la próxima.